Bienvenidas al podcast Hiperexigentes en Rehabilitación. Somos Maki y Dominique, hermanas, ingenieras, y te invitamos a conectar en un espacio lúdico y libre de juicios para soltar esa hiperexigencia sin morir en el intento. Te presentaremos anécdotas, herramientas y reflexiones que nos han sido útiles para rehabilitarnos de esa exigencia extrema y poder equilibrar nuestra vida laboral y personal. ¿Te sumas? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Hiperexigente en Rehabilitación. ¿Cómo estás, Maki, esta semana? Muy bien, bastante exigida esta semana, eso sí, como que sí. Siento como que los primeros días de enero como que venían así como más tranquilos, como que se notaba que la gente en el fondo venía como saliendo de las fiestas de fin de año. Más renovada. Exacto, pero como que ahora es como que de nuevo le pusieron el pie al acelerador y todo para ahora, todo para ayer. Y más encima pensando en que mucha gente se toma vacaciones, incluso uno que se va a tomar vacaciones, hay que empezar como a planificar, a programar quién va a quedar a cargo de todas esas cosas. Entonces la hiperexigencia está ahí, sí, punzante. Me imagino, sí. ¿Y así la tuya? También muy hiperexigida, también con muchas cosas y efectivamente siento que uno venía como de un relax, como post fiestas, como que la gente en general había puesto un poquito la patita en el freno y ahora es como ya, volvamos. Así que nada, bueno, pero parte de y esta semana queríamos hacer algo un poquito distinto, que era, nos gustaría que nos conocieran un poquito más y nos gustaría hacer una entrevista la una a la otra. Vamos a estarnos preguntando las mismas cosas, pero para ir viendo qué distintos puntos de vista tiene cada una con las distintas preguntas que preparamos. Así sí, pues esto de la hiperexigencia, para que vean un poquito desde dónde nace, cómo se ha ido construyendo, los desafíos que vamos teniendo cuando tenemos esos estándares y cómo en el fondo le impacta, no solamente nos impacta a nosotras, sino también a las personas con las cuales con quienes nos desenvolvemos, nuestra familia, amigos, quizás en el trabajo también, así que también esa es un poco la idea. Aquí un poquito de nuestra historia. De nuestra historia, así que espero que les guste. Ya. Primero, Maki, cuéntanos algo de ti que quieras contar. Así como un poco de tu historia asociada a la hiperexigencia. O sea, a ver, un poquito de mi historia. Podría contarles que, bueno, yo solía ser una persona bastante cuadrada. Yo creo que todavía un poco lo soy. Como que me cuesta un poco toda esa como espontaneidad, así como que no es tan natural en mí. Solía ser también una persona muy desconectada de mis emociones. De hecho, algo que siempre me pasaba y que mi marido Francisco siempre como que me decía, oye, pero ¿por qué no te gusta ver películas así como tristes? Me gustaba ver como puras comedias, porque en el fondo no quería conectarme como con mis emociones. O sea, con las emociones quizá como no tan agradables. Claro. De hecho, no me gustaba que me vieran llorar, entonces como ir a ver una película triste al cine, o sea, ninguna posibilidad, porque si por último tenía que llorar, quería hacerlo sola, pero no estar como exponiéndome a que alguien más me viera llorar. Me costaba mucho mostrarme vulnerable, solía ir por la vida como con esta armadura, como evitando mostrar mis sentimientos porque en el fondo para mí exponer cualquier indicio de vulnerabilidad era como sinónimo de debilidad. Claro, y como que a lo mejor por ahí podía entrar algún, no dice ataque, pero no necesariamente, pero como podía entrar algo. Claro, porque al final del día cuando uno se muestra vulnerable uno puede quedar expuesta. Eso. Entonces, pero lamentablemente si no nos permitimos ser vulnerables, tampoco tenemos la posibilidad de conectar con otros. Sí. Entonces nos perdemos una parte como interesante y linda de la vida. Sí. Y bueno, yo creo que también siempre la vida con su infinita sabiduría a veces nos pone como en situaciones donde no nos queda otra que empezar a hacerle frente a esas cosas que quizás no queremos. Vamos por la vida, entre comillas, con esa armadura, como mostrándonos siempre fuertes, siempre como una superwoman, y a veces llegan momentos en los que sí o sí tenemos que decir, oye, ¿sabes qué? Parece que estoy en un momento en mi vida en donde tengo que
batallar con muchos frentes, no puedo sola, entonces como que sí o sí necesito pedir ayuda. Claro, necesitas refuerzo Necesito de alguna refuerzo, parte. necesito como bajar como esa armadura y necesito poder de alguna manera conectarme con otros y pedir ayuda, porque al final te das cuenta que no puedes sola. Sí, yo creo que cuando uno, obviamente, yo también creo mucho en que la vida es muy sabia en ese sentido y que a las personas más relajadas, bueno, obviamente las personas relajadas tienen sus propios desafíos, pero la persona hiperexigente pareciera que todo te empuja a que tienes que soltar algo. O sea, como Claro, que de alguna manera eh, la vida te va a empujar a que hay que cambiar la dinámica porque uno no puede tener control de todo. exactamente. Así que bueno, en el momento en que por una situación puntual, la vida como te decía, con su infinita sabiduría, me obligó como a parar, tuve que aprender a conectar con mis emociones, pero lo interesante y bonito de todo esto es que todo un mundo se abrió ante mí. A través de esas experiencias donde me tocó permitirme ser vulnerable, conocí personas maravillosas y fue ahí precisamente cuando comencé con un camino de autoconocimiento que ha sido un antes y un después en mi vida. Yo siempre digo que el camino de autoconocimiento tiene un punto de partida, pero no tiene fin, porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, siempre estamos incorporando nuevas herramientas, pero a través de este proceso empecé como a conocerme en profundidad, empecé a ser más consciente también de mis luces y mis sombras, y cuando empiezas a ver eso también empiezas a caminar por este sendero donde puedes empezar a sanar tus heridas también. Y bueno, y aquí fue donde se me dio la posibilidad también, de aparte de mi formación de ingeniero civil, acá también empecé como a conectarme con todo este lado como más humano, y ahí fue cuando me formé como terapeuta RAI. Y en este proceso, obviamente que uno empieza a ver todo eso que no le gusta de uno mismo. Es como que entras a Sí. una pieza oscura donde uno tiene como todas esas cosas que no quieres mostrarle a nadie, que no te gustan de ti, que uno las tiene como muy bien escondidas, empiezas como a hacer frente con eso porque le empiezas a poner luz para que vaya saliendo y atravesar ese camino es rudo porque es como pasar por todas esas tinieblas con las que nunca quisiste conectar. Entonces, entre esas cosas tuve que empezar a mirar toda esa rigidez que tenía y por supuesto la hiperexigencia que claramente no me estaba ayudando mucho ni en mis relaciones, ni en las cosas que quería lograr y ni mi tranquilidad y mi paz mental. Entonces, obviamente que para poder acompañar a otros en su proceso, sí o sí tenía que haber atravesado mis propias tinieblas. Y bueno, tal como te decía, haber hecho esa formación para mí fue un antes y un después, ya que me llevó a entender muchas cosas de mí misma, de mi familia, de cuáles eran esos patrones inconscientes que quizás estaba repitiendo y lo más importante de todo, a cómo aprender a ser más compasiva conmigo misma. Buenísimo. Eso te puedo les puedo compartir acá un poquito Yo para... creo que estuvo muy bien resumido. Bueno, tú que me conoces de hace muchos años, Bastante. Toda bastante. mi vida, básicamente. Sí. ¿Y tú, Domi, algo que nos quieras compartir acerca de ti? Mira, quería acotar antes que gracias a que la Maque como que empezó este camino del autoconocimiento, harto se me pegó a mí, porque obviamente uno cuando está constantemente con personas que te hacen ciertas preguntas, al final dicen que uno son como somos el promedio de las 5 personas con las que más estamos, entonces yo sí tomé mucho obviamente en un 2% de lo que tú has hecho, pero sí me empezó a despertar esa curiosidad del autoconocimiento y sí creo que eso fue como súper importante en mi vida. Pero mira, para partir creo que, y un poquito de mi historia, me considero una persona que creció con unas cadenas mentales muy fuertes asociadas a la hiperexigencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Es como cuando tienes límites mentales muy estructurados de lo que se puede y no se puede hacer. ¿Ya? Y si bien puede ser que esas cadenas mentales, esos límites, a veces te puedan dar cierta
comodidad, no sé si comodidad es la palabra, pero como te pueden dar como una estructura y como ciertos patrones, un camino, como que más que comodidad te pueden dar una cierta seguridad, falsa seguridad, Claro. falsa seguridad o ciertas faltas certezas. Pasa que obviamente eso también tiene sus costos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles eran los costos que tenía vivir así? Era que yo no podía fallar prácticamente en nada. O sea, como que en las cosas como que me comprometía, sentía que no había la chance de fallar. Entonces hacía que yo solamente probara cosas donde me sentía realmente en mi zona de confort y zonas que yo creía que tenían que ser como muy asociadas al deber ser, a este trazo mental, como estos límites. Entonces, si algo estaba dentro de esos límites, yo lo daba todo y no podía fallar. Si algo estaba fuera de esos límites, no se probaba. ¿Ya? Claro, y eso además que te quita como esa capacidad como de disfrutar también, y lo que hablamos en otros capítulos, de poder aprender, de darnos la posibilidad de hacer otras cosas. Sí, y de como darte el chance de ser mala en algo, de fallar. Tampoco quiero que se hagan la idea como que yo soy, o sea, como que súper buena en todo, no, pero lo que quiero decir es que de repente uno sabe que en ciertas, por ejemplo, disciplinas puede ser más mala y es como, ay, ahí no me meto, porque no quiero exponerme. Entonces, también cuando vives así, como que te haces creer a ti misma que en realidad tú no quieres eso, que no te interesa, cuando en realidad son cosas que sí te llaman mucho la atención, pero exponerte a fallar y como medio al ridículo y todo eso hace que lo más cómodo y como la manera de blindarte de eso es no probar, o sea, no avanzar, mejor me quedo aquí. Y claro, y eso hace que como consecuencia no te atrevas a mover ciertos límites. Entonces, como que, y cuando ya no te queda otra de que tienes que mover ciertos límites, es como, wow, o sea, como que al final pareciera que, o sea, siento que cruzar ese umbral de, por ejemplo, fallar en algo muy importante o cruzar un límite con mucho miedo de hacer algo que a lo mejor en tu cabeza no se debía hacer o no era dentro de lo que tú No era permitido, no era quizá. permitido. Pasa que es como muy transformador cuando haces esas cosas que a lo mejor para otras personas, yo siempre digo, como depende mucho de cuáles sean tus propias cadenas mentales. Y en mi caso, claro, al pasar esas cosas, nadie te dice que es algo muy bonito, lo liberador que se siente a veces fallar. Mm. Es como que cuando tú fallas, pasa que al principio obviamente es doloroso, pero después como una sensación de que, y eso era todo, como no fue tan terrible. Esa falla pasa a ser parte de tu historia y pasa como a construir una historia mucho más rica y mucho más poderosa de ti misma y después ya no te da tanto miedo mover los límites. Claro. ¿Cachai? Entonces, nada, eso. O sea, a mí me gusta mucho esa frase que dice como que las cadenas más poderosas las llevamos por dentro. Al final, creo que moviendo esos límites mentales que tenemos, podemos realmente cambiar nuestra vida. Tal cual. Sí. Creo que es sanador salir del molde y en un mundo donde solo queremos que se vean nuestros éxitos, fallar es un acto muy revolucionario. Así que nada, contenta con todo esto, cómo se ha dado y creo que es un poquito de mi historia. Qué bien, qué bien. Oye, Maki, la segunda pregunta es, ¿te ha pasado algo que te haya hecho darte cuenta de forma brusca que estás viviendo en hiperexigencia? Uy, sí. La verdad, cuando falleció mi papá, me di cuenta que ni siquiera me quise tomar como los días así como para vivir el duelo. ¿Ya? Yo creo que inconscientemente porque como mi papá estaba enfermo, bueno, poniendo un poco en contexto, mi papá sufrió de Alzheimer, para quienes no nos conocen con Domi, estuvo varios años enfermo y por lo tanto esa enfermedad va haciendo que las personas vayan como apagándose poco a poco. Entonces ya por supuesto los últimos años, los últimos meses ya como que él estaba como prácticamente ido
Y uno como que inconscientemente cree de que como la persona ya no está, porque físicamente está, pero mentalmente ya no está porque ya no se puede comunicar, uno cree que es como que ya lo hizo, ya no está, como que el día que muera o pase a otro plano va a ser más fácil. Y yo tenía esa falsa idea que con todo lo triste que fue, que yo ya había hecho el duelo previo a que él falleciera. Y como que seguí mi vida tal cual, seguí yendo a Ujú. trabajar, como que seguí haciendo mis actividades, como de lo más normal. Y insisto, como que la vida a veces como que cuando uno no quiere, entre comillas, entender por las buenas, como que nos hace como, nos pone ciertas, nos pone como ciertos episodios ahí o cosas que tienen que ocurrir como para darnos cuenta. Y me acuerdo que justo 2 semanas después que había fallecido mi papá, salí a correr y en realidad tampoco era que hubiera salido así como por un lugar como así súper mega, así no fue ni por los cerros ni nada, así salimos a correr acá como cerca de la casa. Y me acuerdo que cuando venía casi llegando me tropecé y me caí y me fui pero literalmente de cara al cemento. Se me perforó el Ay, labio y la verdad que esa situación me obligó a parar y tuve que estar como 2 semanas sin poder ir a trabajar porque obviamente que tenía la cara toda moreteada, parecía así como tenía el labio súper hinchado, me tuvieron que hacer puntos, oh, entonces al final fue una situación bastante como desagradable y que creo que me invitó a realmente darme como ese espacio como para poder mirar hacia adentro y procesar quizás toda esa pena, quizás esa frustración y todo eso que me había estado, entre comillas, guardando y que no lo había expresado oportunamente. Entonces, creo que cuando vamos por la vida, insisto, como con ese traje de hiperexigente, tratando como de hacer pensar al resto de que no nos pasa nada, de que podemos con todo, de que no es necesario que nos tomemos ciertas pausas, al final la vida encuentra las formas para que uno se detenga y haga ese proceso. sí, sí, sí. Yo de verdad que concuerdo absolutamente que lata a veces tener que llegar a eso. O sea, me refiero como que algo externo nos obligue A como a detenernos. detenernos. Es fome, en verdad. Porque claro, uno debiese estar más conectado con... Pero obviamente estamos aprendiendo, pero claro, uno a veces quisiera decir, pucha, que ganas como de estar más conectado y como de uno mismo darse cuenta de esas cosas y no tener que como que pase algo Que físico. pasen esos eventos externos que al final pueden ser mucho más duros Sí, que hacerlo de manera consciente y que finalmente provocan el mismo efecto, que es que pares, que te detengas, que vayas hacia adentro y que te permitas conectar con esas emociones incómodas que uno a veces no quiere ver. claro. Y a veces ¿No? puede ser como, mira, sabes que ahora me siento bien, pero igual me voy a tomar los días porque Claro, podría aflorar algo. exacto, quiero Sí. procesarlo. ¿Y tú, Domi, en dónde te has visto a ti? Como de forma brusca Como de, que... claro, de darte cuenta bruscamente que estás viviendo como desde esa hiperexigencia. Mira, a mí nunca me ha pasado así como algo como de un... o que me acuerde en verdad, de un accidente o algo así como grave, pero sí me ha pasado que se me que en varias ocasiones se me ha desestabilizado mucho la salud mental en el sentido que me doy cuenta que perdió el gozo de hacer las cosas y como que me he visto haciendo cosas que nadie me pidió y como enojada por cumplir ciertos estándares que a nadie más le importan que a mí. Por ejemplo, no sé, o sea, me he visto estando como de alguna manera como estar preparando un viaje, estar, no sé, pues con todos programado todo y estar súper cansada y aún así seguir con cosas que, por ejemplo, no sé, preparándole algo a mi hijo que a mi hijo ni siquiera le importa, como por qué, no lo sé, o sea, como por una hiperexigencia que solamente está en mi cabeza, entonces sí me he visto como a veces como con temas de, em, de que por salud mental he tenido me he visto, por ejemplo, muy irritable, teniendo conflictos a veces como con mis personas cercanas
y a veces puede ser posterior a que pase alguna época de estrés, porque a veces no es como justo en el momento, a veces es después, Claro. no es lineal, pero sí, de alguna manera he tenido que parar en esos momentos porque me he dado cuenta de que ya, o sea, o como que le pongo freno a esto o se me va a desarmar algo que para mí es importante. Claro. Entonces, de esa forma me ha pasado. Sí. Hay que tener ojo con eso. Sí, Empezar a observar más cuando estamos en el fondo bajo esa presión y que generalmente es una presión que nos autoimponemos. Sí, y cómo se pueden dañar las relaciones por estar así. Absolutamente. Sí. Ya, la tercera pregunta es la siguiente. ¿Se nace hiperexigente o nos volvemos a hiperexigente? ¿Se nace o se hace, como se dice? Uy, en mi caso, yo creo que siempre he sido así hiperexigente. Yo creo que desde que tengo así uso razón y que, bueno, y de cosas que me contaba también mi mamá, que como que de niña ¿Cómo cuáles? como que ni siquiera me gustaba ensuciarme, así como que si comía algo así como pegajoso, como que le ponía los dedos así a mi mamá, así como con cara de por favor límpiame, así como que no puedo hacerlo yo, pero por favor límpiame. O sea, así como no puedo tolerar este No momento. tolero la suciedad o andar como con la ropa sucia. No me gustaba, por ejemplo, que me desordenaran mis cosas. Era súper maniática de Lo niña. recuerdo. De niña, o sea, como que tenía como todos mis peluches, no sé, pues mis cuestiones de Hello Kitty, mis Barbies, y como que súper cada cosa en su lugar. Y me cargaba, por ejemplo, cuando de repente iban otros niños que no eran invitados por mí, sino que eran, por ejemplo, hijos de amigos de mis papás, que podían ser más chicos generalmente, y que me tocaban mis cosas, pero de verdad que yo sufría con eso. O por ejemplo, que algo se perdiera, que no estuviera en su lugar porque alguien más lo había tomado, porque yo siempre dejaba las cosas en su lugar y era algo que me sacaba así, pero que me ponía como muy rabiosa, así, pero como te digo, de niña. No sé, en el colegio llevaba mi estuche y como que los lápices me duraban hasta fin de año. O sea, terminaba con los lápices de colores, así unos así como chiquititos, pero igual jamás se me perdía nada. Y si se me llegaba a perder algo, era como que sufría. Pero los usaba y sí, o sea... Sí, los usaba, pero igual me duraron hasta fin de año. Me costaba mucho compartir, porque además que yo como que fui hija única por mucho tiempo, porque en el fondo mi hermano y mi hermana mayor, con ellos tenía mucha diferencia de edad, tenía 18 y 16 años, y después contigo, Domi, tenemos casi 12. Sí. Entonces me crié como hija única, entonces además tampoco tenía mucha posibilidad de compartir, entonces se me volvió como muy difícil. Entonces yo creo que esa hiperexigencia me ha acompañado desde siempre. Desde Qué hacer las heavy. cosas, desde que hay una forma correcta de hacer las cosas. Y eso hace que uno también de repente sea muy rígida. Sí, Y que cueste un poco como permitir esa espontaneidad. qué heavy. ¿Todavía tienes tu esquela? No. No, me deshice de ella. Me hubiese encantado verla ahora esa carpetita en perfecto Esa estado. carpetita, claro, y que estaba todo así perfecto sin usar los lápices. No, sí. Pero puede llegar a ser sumamente agotador. Sí, me imagino. ¿Y tú, Domi, qué crees? ¿Tú crees que se nace o uno se va haciendo hiperexigente con el tiempo? No, yo creo que en mi momento, o sea, perdón, en mi caso, yo me hice. Yo creo que yo, por naturaleza, no lo soy. Pero es como que yo siento que es como, como cuando tiran así como a un niño como a los lobos. No, los lobos, pero en el sentido cuando de repente te das cuenta de que es como la manera, como que te enseñan de alguna forma que es la manera para que las cosas resulten. Y que no hay otra forma. O sea, como que de alguna manera es como o te vuelves hiperexigente o esto no va a resultar. Claro. Claro, ese es como el mensaje que yo siento. Entonces, yo creo que en mi caso yo me volví, como que de alguna manera, y no solamente por temas familiares, yo creo que también temas escolares, o sea, yo creo que son multifactoriales que te hacen pensar de que si no te exiges al máximo, no va a funcionar, o sea, como no, las cosas no van a salir. Y ojo, puede ser también de que hayas visto que quizás esas cosas eran las que te daban resultados. Claro. Porque también, ojo acá, yo creo que también uno empieza como a incorporar esos mecanismos porque empiezas a ver también un beneficio que viene de ser de una determinada manera.
Claro, yo de niña recuerdo haber sido súper curiosa y como que en verdad me gustaba naturalmente como leer mucho, investigar mucho y Aprender. aprender, pero claro, después como que te entra el bichito y cuando te das cuenta que te exige y como que eso tiene ciertas retribuciones, como por ejemplo en nota y que la gente te empieza a tratar distinto y que empiezas como a hacer como de determinada forma porque parece que eres como de los niños que tienen mejores notas y eso te deja como en un... De una cierta te da reputación. una cierta reputación, creo que eso igual, claro, después te da así como... te hace un poco adicto como a cumplir, a ser hiper exigente, a estar en cierto nivel así como de que te vean de cierta forma. Entonces, yo creo que en mi caso fue más un que me hice que nací. Perfecto. Esperamos que les haya gustado la primera parte de esta entrevista. La idea era que nos conocieran un poco más y los dejamos muy invitados a que escuchen la segunda parte que se estrenará la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te ha gustado el podcast, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con otros hiperexigentes. Nos vemos en el próximo episodio.